de hoy vamos a exponer el seminario de enfermedades interrecurrentes del embarazo a cargo del doctor John Turpo Prieto. A continuación trataremos 6 enfermedades. Dentro de las infecciosas trataremos ITU, respiratorias, al COVID-19 y a la neumonía, en las enfermedades neurológicas a la epilepsia, en el ámbito quirúrgico a la apendicitis y en las enfermedades vasculares al tromboembolismo. El ITU en el embarazo, esta se define como la existencia de bacterias en el tracto urinario capaces de producir alteraciones funcionales y morfológicas. Se analiza mediante un análisis de orina en la cual se debe evidenciar una bacteriuria significativa. Dentro de sus formas clínicas tenemos a la sintomática, donde se presenta una bacteriuria significativa mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro en ausencia de síntomas, una cistitis aguda, caracterizado por una bacteriuria significativa con invasión a la mucosa vesical, por lo tanto desarrollaría síntomas como disuria, incontinencia urinaria y nicturia, una pielonefritis, donde se caracteriza por una bacteriuria significativa asociada a inflamación del parénquima renal, cálicis pelvis, en la cual se presentan síntomas ya como el dolor lumbar, la fiebre y un malestar sistémico. En cuanto a su epidemiología, tenemos que la bacteriuria significativa se da alrededor de 2 al 7% de los casos, en la cistitis del 1 al 2% y la pielonefritis de la misma manera. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que el más importante es el antecedente pregestacional, con una infección de tracto urinario, un estado socioeconómico bajo, diabetes mellitus y gestacional, una vejiga neurogénica, un cálculo renal o una multiparidad y una inmunodeficiencia. En cuanto a citología, tenemos que en la gestante, como en la no gestante, predominan los bacilos gram negativos de la familia de las enterobacterias en un 90%. Como principal tenemos a la E. coli en el 75 al 90% de casos, a la Klebsiella pneumoniae, a Proteus mirabilis y al Enterobacter. Y dentro de los gram positivos tenemos al Streptococcus del grupo B en un 10%. Aquí tomamos importancia porque se debe dar una profilaxis antibiótica durante el parto para prevenir una sepsis neonatal. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que en el ITU de la embarazada, esta se favorece por los cambios que produce el embarazo y asimismo por la anatomía de la mujer. La uretra, de 3 a 4 centímetros de longitud, tiene una estrecha proximidad con la vagina, ano y recto, que son zonas colonizadas por la flora intestinal. La dilatación ureteral, que se da por la acción de la progesterona, una hidronefrosis a predominio derecho por el crecimiento uterino, éstasis y volúmenes ureterales mayores de 200 mililitros y un ambiente apropiado para el crecimiento bacteriano. En cuanto a su diagnóstico, tenemos que se hace mediante un urocultivo con bacteriuria significativa de más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un solo germen. En la cistitis se hace un urocultivo de por lo menos 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro y se asocia a manifestaciones clínicas como la disuria, poliaquiuria, dolor pélvico, pero esta se da sin fiebre. Y en la pielonefritis aguda se da por lo mismo un urocultivo positivo y también aquí se da especial énfasis en las manifestaciones clínicas, como es la fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómitos, y una deshidratación y la taquicardia fetal. En cuanto a las complicaciones, tenemos que todas las infecciones urinarias, tanto asintomáticas como sintomáticas, se relacionan con un mayor riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer. La complicación más importante de la bacteriuria asintomática es la pielonefritis aguda, y esta pielonefritis se caracteriza por un shock séptico. Puede llegar a un shock séptico, a una disfunción renal transitoria, una insuficiencia respiratoria y al síndrome de distrés respiratorio del adulto. En cuanto a su tratamiento, para las pacientes asintomáticas y con cistitis aguda, se da un tratamiento farmacológico por 7 días
que puede ser con nitrofurantoína de 100 miligramos vía oral cada 6 horas, cefalexina de 500 miligramos vía oral cada 6 horas también, amoxicilina de 500 miligramos vía oral cada 8 horas, o si no, una dosis única de fosfomicina de 3 gramos vía oral o intramuscular. En cuanto a sus recomendaciones, tenemos que este tratamiento se da en el manejo de forma ambulatoria y se debe hacer un urocultivo control 2 semanas post-tratamiento. En cuanto a la pielonefritis aguda, aquí el tratamiento se da por 14 días. Se puede dar con ceftriaxona 2 gramos vía endovenosa cada 24 horas, cefazolina 1 gramo endovenoso cada 6 o 8 horas, amicacina 15 miligramos por kilogramo por día vía endovenosa o gentamicina de 3 miligramos por kilogramo por día también vía endovenosa. Aquí este manejo se da en la hospitalización. Se debe también hacer una exploración obstétrica que se caracteriza por el tacto vaginal, también el monitoreo de los latidos fetales, y se debe evaluar la dinámica uterina. También se debe tener en cuenta la hidratación parenteral y se debe hacer un balance hídrico y diuresis. Asimismo, si es que presenta una temperatura mayor de 38 grados, se debe dar antipiréticos y se debe reevaluar en 48 horas para hacer un cambio a la vía oral y completar el tratamiento de 14 días. Ahora continuamos con COVID en el embarazo. El COVID-19 en el embarazo puede ser grave más que en la población en general, aumentando el riesgo de complicaciones como una neumonía, parto prematuro o preeclampsia. Aunque la transmisión vertical es poco frecuente, el monitoreo es clave aquí para detectar si existen signos de sufrimiento. Como etiología tenemos al virus SARS-CoV-2. En cuanto al periodo de incubación, se da entre 2 a 14 días, usualmente 5. Una transmisión se da principalmente por las gotas de flujo, los aerosoles respiratorios y el contacto directo mano-cara. Y en cuanto a los factores de riesgo, en la mujer tenemos que una edad mayor de 35 años, un diabetes mellitus gestacional, obesidad, inmunosupresión y un embarazo múltiple. En cuanto a su clínica, tenemos aquí a las pacientes asintomáticas y a las que presentan síntomas similares a las personas no embarazadas, como puede ser una tos, cefalea, fiebre, dolores musculares, dolor de garganta y disnea. En cuanto a las pruebas de laboratorio, se encuentran niveles elevados de PCR, linfopenia, leucocitosis, niveles elevados de procalcitonina y una trombocitopenia. En cuanto a las complicaciones obstétricas, tenemos que aquí se puede dar un parto prematuro, cesárea, preeclampsia y eclampsia. Y en cuanto a las complicaciones fetales, una restricción del crecimiento intrauterino, un riesgo de hipoxia fetal, un bajo peso al nacer y sufrimiento fetal. Para el tratamiento, en cuanto a los casos leves, el manejo es ambulatorio, se hace mediante un control de estos síntomas, un aislamiento de la paciente y siempre debe haber el monitoreo fetal. En los casos graves a moderados, se indica la hospitalización para una evaluación clínica y un soporte respiratorio según su necesidad. Se administra oxígeno si esta saturación es menor del 94%. Y para la decisión del parto se debe ver la estabilidad de la paciente. Se da un parto vaginal en casos leves y un parto por cesárea en casos de neumonía, sepsis y sufrimiento fetal. Ahora continuamos con la neumonía en el embarazo. La neumonía es la causa más frecuente de infección grave no obstétrica en la mujer gestante. Las embarazadas con neumonía tienen mayor probabilidad de presentar parto prematuro y sus hijos con bajo peso para la edad gestacional. En cuanto a la fisiopatología, tenemos los cambios anatómicos. El útero de esta gestante causa una elevación en el diafragma por encima de 4 centímetros y así un ensanchamiento de la caja torácica. Por lo tanto, estos cambios disminuirían la capacidad materna para eliminar las secreciones y el incremento del consumo de oxígeno que se produce en el embarazo aumentan la vulnerabilidad del pulmón. En cuanto a los cambios inmunológicos, tenemos que el factor predisponente en la neumonía en la gestante es la alteración del estado inmunitario, debido a un descenso de la respuesta proliferativa de los linfocitos,
un descenso de la actividad de las células natural killer y un descenso del número de las células T4 helper. Estos cambios, principalmente por la inmunidad mediada por células, hace que estas infecciones víricas, fúngicas o bacterianas sean patógenas. Y en cuanto a los cambios hormonales, la progesterona, la gonadotropina humana, la alfa-proteína y el cortisol inhiben la inmunidad mediada por células. En cuanto a etiología, tenemos que en un 17% al Streptococcus pneumoniae y un 5.5% al Haemophilus influenzae. En sus factores de riesgo tenemos a las pacientes que han presentado asma o anemia, y en cuanto a su clínica, los síntomas de la neumonía de la mujer embarazada son también iguales con el resto de las demás personas afectadas. Clínicamente se caracteriza por la presencia de una tos con o sin expectoración, dolor torácico, escalofríos, disnea y fiebre. Para el diagnóstico se basa aquí en la presentación de la clínica característica y también en una radiografía de tórax, pero esta debe ser con protección abdominal para evitar la dispersión del rayo sobre el útero, en el cual se va a ver una presencia de un infiltrado alveolar nuevo en la placa del tórax. En cuanto a las complicaciones maternas, tenemos que presenta la madre una insuficiencia respiratoria, una mortalidad materna mayor en comparado con las mujeres no embarazadas y un derrame pleural o infección de pleura. En cuanto a las complicaciones fetales, tenemos a un parto pretérmino en un 4 a 44% de los casos, bajo peso al nacer y hipoxia fetal. En cuanto al tratamiento, esta va a depender de la gravedad y la evolución de la enfermedad. Generalmente se da de 7 días, puede ser con acitromicina más ácido clavulánico en 2 presentaciones, una de 500 sobre 125 cada 8 horas, o si no la de 875 sobre 125 cada 12 horas, ambas por vía oral. Acitromicina de 500 miligramos cada 24 horas por vía oral, eritromicina de 500 a 1000 miligramos cada 6 horas, vía intravenosa, o ceftriaxona de 1 a 2 gramos cada 24 horas, también vía intravenosa. En cuanto a las recomendaciones, tenemos que la mujer debe dejar de fumar desde el momento en que planea quedar embarazada, seguir una dieta equilibrada, vacunarse contra la influenza y controlar la evolución si se contrae un resfriado. Bueno, continuamos con lo que es la epilepsia. Bueno, sabemos que la epilepsia es un trastorno crónico del sistema nervioso central que se va a caracterizar por la presencia de 2 o más crisis epilépticas no provocadas que van a estar separadas, bueno, por al menos 24 horas sin una causa inmediata identificable. Es importante mencionar que se trata del segundo trastorno neurológico más frecuente en la población general, y en el contexto del embarazo, aproximadamente 1 de cada 200 gestantes va a presentar epilepsia, lo que la va a convertir en una condición relativamente frecuente en la práctica obstétrica. Además, también estas pacientes van a tener un riesgo de mortalidad materna hasta 10 veces mayor en comparación con las embarazadas sin epilepsia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, podemos dividirlas en 3 grandes grupos. Primero, las epilepsias idiopáticas, que tienen un origen principalmente genético y en las cuales no encontramos lesiones estructurales en estudios de imagen como la resonancia magnética. Luego tenemos las criptogénicas, en las que se sospecha una lesión estructural subyacente, pero esta no es visible con los métodos diagnósticos actuales. Y finalmente las sintomáticas, que sí son secundarias a una lesión cerebral identificable, como ya sea tumores, traumatismos o infecciones. Por otro lado, las crisis epilépticas se van a clasificar en parciales y generalizadas. Estas crisis parciales se van a originar en una zona específica del cerebro, pueden ser simples cuando la paciente mantiene la conciencia o complejas cuando hay una alteración del estado de conciencia. En cambio, las crisis generalizadas van a afectar ambos hemisferios desde el inicio. Dentro de estas vamos a encontrar las crisis tónico-clónicas, que son las más conocidas, así como las mioclónicas, las de ausencia y las atónicas. Es importante esta clasificación porque también nos va a orientar tanto al tratamiento como al pronóstico, especialmente en este contexto, ¿no?
Ahora vamos a ver por qué pueden aumentar estas crisis convulsivas durante el embarazo. En primer lugar, tenemos los factores hormonales, especialmente el aumento de los estrógenos, que van a tener un efecto proconvulsivante, es decir, que van a facilitar la aparición de estas crisis, ¿no? En segundo lugar, los factores metabólicos, como la alcalosis secundaria a la hiperventilación o al dolor durante el trabajo de parto, que pueden disminuir el umbral convulsivo. También tenemos factores psicológicos como el estrés y la ansiedad, que son bastante frecuentes durante el embarazo y también van a desencadenar crisis. Y finalmente los factores fisiológicos como la privación del sueño, que es un desencadenante muy importante de esas crisis epilépticas. Por otro lado, también es fundamental entender el riesgo teratogénico y las complicaciones asociadas. Las crisis tónico-clónicas, especialmente si son repetidas, pueden producir hipoxia materna, lo que va a afectar directamente al feto. Esto también se va a asociar a complicaciones maternas como el estado epiléptico, la hipertensión gestacional e incluso el parto prematuro. Ahora, a nivel fetal, puede haber aborto espontáneo, la restricción del crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer y las alteraciones neurológicas. Siguiente, por favor. El diagnóstico en sí es fundamentalmente clínico, por lo que más importante es hacer una historia clínica detallada. También es clave realizar un examen físico y neurológico para poder identificar signos focales y complicaciones. En cuanto a los exámenes complementarios, los estudios de elección son el electroencefalograma, la resonancia magnética sin contraste, y ya que esta es segura durante el embarazo y nos va a permitir, ¿no?, identificar las lesiones estructurales. La tomografía la vamos a reservar solo para casos necesarios debido a la exposición a radiación. Además, también se deben solicitar pruebas de laboratorio como función hepática, renal, glucosa, perfil tiroideo, ya que estas alteraciones metabólicas van a desencadenar estas crisis. Por otro lado, también es importante realizar un adecuado diagnóstico diferencial, ya que no toda convulsión en una gestante es epilepsia. Dentro de las principales causas vamos a considerar los trastornos hipertensivos del embarazo, especialmente la preeclampsia y la eclampsia, que son las causas más importantes a descartar. También debemos pensar en causas neurológicas como infartos, hemorragias o tumores cerebrales. Otras causas que influyen en infecciones del sistema nervioso central, como una encefalitis, meningitis, trastornos metabólicos como hipoglucemia o alteraciones electrolíticas y toxicidad por fármacos o sustancias. Bueno, para el tratamiento es importante entender que los fármacos antiepilépticos, ¿no?, como se mencionó antes, pueden atravesar la placenta, por lo que va a existir un riesgo de malformaciones congénitas, especialmente durante el primer trimestre. Dentro de los fármacos de primera generación vamos a tener la fenitoína y la carbamazepina y el ácido valproico. Dentro de estos, el ácido valproico es el que va a presentar mayor riesgo teratogénico asociado a los defectos del tubo neural y alteraciones del desarrollo cognitivo, por lo que se debe evitar en mujeres embarazadas. Ahora, la carbamazepina también tiene riesgo, aunque menor, y la fenitoína se va a asociar a anomalías como dismorfias faciales y retraso del crecimiento. Ahora, tenemos los fármacos de segunda y tercera generación, como la lamotrigina y el levetiracetam, que tienen un mejor perfil de seguridad y son los más utilizados actualmente en el embarazo. Por favor. Continuamos con la apendicitis. Bueno, la apendicitis es un problema quirúrgico más frecuente durante la gestación, lo que la convierte en una causa importante de abdomen agudo en la embarazada. Esto se va a tratar de una inflamación del apéndice cecal que puede ocurrir por diferentes causas, principalmente por la obstrucción del lumen, como por fecalitos, o hiperplasia linfoide. Es importante destacar que puede presentarse en cualquier momento del embarazo o incluso en el puerperio. Siguiente, por favor. Hablando un poco de su clínica, en el primer trimestre la posición del apéndice es prácticamente normal, por lo que la clínica es similar a la de una paciente no gestante. Entonces nos va a presentar, el dolor va a ser hifosíliaca derecha. Sin embargo, a medida que el embarazo progresa, el útero en crecimiento desplaza el apéndice, que va a ser en sentido craneal y lateral. Entonces, en el segundo trimestre, el apéndice se va a movilizar hacia arriba, ubicándose por encima de la espina ilíaca derecha, y su punta puede orientarse medialmente hacia el útero. Eso va a hacer que el dolor ya no sea típico en fosa ilíaca derecha, sino que pueda comenzar a desplazarse.
Ahora, en el tercer trimestre, el apéndice puede encontrarse incluso cerca de la vesícula biliar, en el hipocondrio derecho, alejándose completamente del punto de McBurney. Por lo tanto, el dolor cambia de localización, lo que nos puede confundir el diagnóstico. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, en el laboratorio podemos encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda, pero sin embargo es importante recordar que en el embarazo puede existir una leucocitosis fisiológica, por lo que este hallazgo hay que interpretarlo con cautela. También se puede solicitar un examen de orina para descartar infecciones urinarias que nos puede ayudar como diagnósticos diferenciales. Entonces, en cuanto a la ecografía, este sí es un estudio inicial de elección en una gestante, ya que seguro, también no utiliza radiación. Los hallazgos típicos incluyen un apéndice aumentado de tamaño mayor a 6 mm, no compresible con aspecto tubular alargado. También se pueden observar fecalitos que aparecen como imágenes hiperecogénicas con una sombra acústica. Si es que la ecografía no es concluyente, el siguiente paso sería la resonancia magnética, que es segura en el embarazo y tiene una alta sensibilidad. Ahora, en la resonancia magnética podemos encontrar un apéndice dilatado con un engrosamiento en la pared y contenido intraluminal. El manejo siempre es quirúrgico. Actualmente el abordaje laparoscópico es considerado el gold estándar, ya que es seguro tanto para la madre como para el feto y puede realizarse en cualquier trimestre del embarazo. Además, también tiene ventajas como menos dolor postoperatorio, menor riesgo de infección y una recuperación más rápida. También tenemos lo que es la laparotomía abierta. Y siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las complicaciones fetales, podemos encontrar el aborto, el parto prematuro y la pérdida del bienestar fetal. En casos más graves puede presentarse sepsis materno-fetal e incluso muerte fetal. Por otro lado, las complicaciones maternas nos van a incluir lo que es el absceso, la perforación apendicular y la peritonitis, que son las más frecuentes cuando el diagnóstico se retrasa. También pueden presentarse complicaciones más severas como pielefeblitis, abscesos hepáticos y sepsis. Ahora, en cuanto a la mortalidad, esto aumenta significativamente en relación con la edad gestacional, la gravedad de infección y sobre todo el retraso en el diagnóstico. Esto se explica principalmente porque durante el embarazo el apéndice, como se mencionó, se desplaza y se aleja del punto de McBurney, lo que hace que la clínica sea atípica. Como consecuencia, el riesgo de perforación va a ser de 2 a 3 veces mayor en gestantes en comparación con la población en general. Siguiente, por favor. Ahora toquemos el último tema, que es sobre tromboembolismo en el embarazo, que es una complicación muy importante. Va a ser un proceso patológico que, está caracterizado por la formación de un trombo en el sistema venoso profundo, lo que conocemos como trombosis venosa profunda. Ahora, este trombo puede permanecer en el sitio o puede desprenderse y migrar hacia la circulación pulmonar, produciendo una embolia pulmonar, que es la complicación más grave. Es importante que destaquemos que el tromboembolismo va a constituir la primera causa de muerte materna no obstétrica prevenible. Ahora, el riesgo aumenta durante el embarazo debido a un estado de hipercoagulabilidad fisiológica, pero es aún mayor en el puerperio, donde se alcanza el máximo riesgo. Siguiente pregunta. Hablando un poco de su fisiopatología, en primer lugar, en el embarazo va a generar un estado de hipercoagulabilidad fisiológica. Esto se va a deber a un aumento de factores de coagulación como el fibrinógeno y los factores 7, 8 y 10, junto con una disminución de anticoagulantes naturales como la proteína S y una menor actividad fibrinolítica. Entonces, este cambio va a tener como objetivo proteger a la madre de hemorragias durante el parto, pero al mismo tiempo va a aumentar el riesgo de formación de trombos. Ahora, en segundo lugar, va a existir lo que es la estasis venosa, que es debido a la compresión de la vena cava inferior y de la vena ilíaca izquierda por el útero grávido, lo que disminuye el retorno venoso. Entonces, por eso que la trombosis es más frecuente en la pierna izquierda. Y finalmente, el daño endotelial ocurre principalmente durante el parto o la cesárea, donde hay trauma vascular que va a activar la cascada de coagulación. Entonces, en conjunto,
Estos tres mecanismos van a crear un estado altamente trombogénico. Por eso es lo que explica por qué el riesgo de tromboembolismo venoso aumenta significativamente en el embarazo. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo, el principal factor de riesgo en el embarazo es el antecedente previo de tromboembolismo, ya que estas pacientes van a tener una alta probabilidad de recurrencia. También son importantes las trombofilias tanto hereditarias como adquiridas, como el síndrome antifosfolípido, sí, eso. También la cesárea va a incrementar el riesgo debido a la inmovilización y al daño endotelial. La obesidad también es un factor clave porque favorece el estasis venoso y el estado inflamatorio. La edad materna mayor a 35, ya que se asocia a un mayor riesgo trombótico, y finalmente el puerperio, que es el periodo de mayor riesgo, especialmente en las primeras semanas postparto. En cuanto a su localización, el tromboembolismo en el embarazo tiene un predominio en la extremidad inferior izquierda. Esto se debe, a la compresión de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha y el útero grave, lo que va a favorecer al estasis venoso. Siguiente. Bueno, entre esas manifestaciones clínicas pueden presentarse principalmente como trombosis venosa profunda o como embolia pulmonar. En el caso de la trombosis venosa profunda, la manifestación más característica es el edema unilateral, generalmente en la extremidad inferior izquierda, ¿no? Este edema se acompaña del dolor y aumenta de la temperatura local, lo que refleja el proceso inflamatorio y la obstrucción venosa. Ahora, en la embolia pulmonar, por otro lado, cuando el trombo migra, se produce esta embolia, que va a ser la complicación grave. Se presenta con esta disnea súbita, que va a ser el signo más frecuente. También puede haber dolor torácico, taquicardia, hipoxemia. En casos más severos también puede haber inestabilidad hemodinámica o incluso muerte súbita. En cuanto al diagnóstico, va a depender de la sospecha clínica. Si sospechamos de una trombosis venosa profunda, el estudio de elección va a ser la ecografía Doppler venosa, ya que va a ser un método invasivo, seguro en el embarazo y con una buena sensibilidad, ¿no?, para las trombosis proximales. Si sospechamos de una embolia pulmonar, podemos utilizar la angiotac, o la gammagrafía de ventilación-perfusión, cuando se quiere reducir la exposición a la radiación mamaria. Y el tratamiento de elección en el embarazo es la heparina de bajo peso molecular. Tenemos a la enoxaparina, que su dosis terapéutica es 1 miligramo por kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilo cada 24 por vía subcutánea. Ahora, por profilaxis tenemos 40 miligramos en vía subcutánea cada 24 horas, y es importante destacar que, la warfarina está contraindicada durante el embarazo debido a su efecto teratogénico. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, doctora Delia. Gracias, doctora Rocío. Si hubiera alguna pregunta, por favor, de los demás estudiantes. Bueno, en todo caso, si no hubiera preguntas, ¿qué antipirético sería el de elección en los casos de presentarse fiebre que nos había mencionado Delia, que se podía usar en una infección urinaria? Sí, el paracetamol. ¿Y cuál sería la dosis? De 500 miligramos a 1 gramo cada 4 a 6 horas. Ya, claro, ese es el rango de dosis, pero siempre tratemos de usar, me parece que como ustedes conversamos de que la idea era en el taller de drogas siempre usar la dosis mínima efectiva. O sea, siempre tratemos de comenzar suave, ¿no? No porque hay algo malo, ¿no? Ahora, gente, a la raíz de lo que salió en las noticias, de que Trump decía de que el paracetamol estaba asociado a TDAH y autismo, todas las gestantes entraron en pánico y no querían usar el Panadol. Y obviamente hay que tener mucho cuidado con lo que
con lo que se dicen y cómo se dicen, ¿no? Pero siempre la recomendación es tratar si solamente no es un pico no tan alto, una febrícula, se puede usar una tableta, pero condicional, pero si ya está la paciente con una fiebre franca, más de 38,5, 39, ya lo podemos usar reglado. Pero siempre un concepto importante en obstetricia es usar las dosis, empezando con la dosis mínima efectiva, ¿no? O sea, podemos usar una tableta condicional, 2 tabletas cada 12 horas, o si ya no funciona, una tableta cada 8 horas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Joel, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, en todo caso, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial del cuadro de apendicitis aguda en el embarazo? Perfecto, pero ¿cuál sería la más frecuente? Ya, ya, está muy bien eso, pero en realidad el diagnóstico diferencial más importante y es lo que hemos visto también en la clase, que es el cuadro de parto prematuro, ya, y la amenaza de parto prematuro. Bueno, nosotros no dimos mucho énfasis al diagnóstico diferencial de parto prematuro porque hay un sinfín de enfermedades, ¿no? Pero cuando una paciente viene con dolor abdominal, contracciones y tiene menos de 37 semanas, muy probablemente estamos frente a una amenaza de parto prematuro o un parto prematuro espontáneo. Pero, ojo, acá viene la alerta, ¿no? Estar siempre muy atentos cuando este cuadro no cede, ¿no? Porque ustedes ya saben que el tratamiento es el reposo, la paciente se hospitaliza, vamos a usar los corticoides ante la inminencia de nacimiento para realizar la maduración pulmonar, damos los togolíticos, encontramos la causa que desencadene el parto prematuro, pero si es que las molestias no siguen, siempre hay que pensar en que hay otra causa que esté escondida. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque no es tan frecuente, ojo, la apendicitis tampoco no es un cuadro tan frecuente, pero como ya lo he mencionado en la presentación, debido al crecimiento del útero, el apéndice, su localización está totalmente alterada en el embarazo. Y algunos cuadros de apendicitis aguda se pasan como cuadros de amenaza de parto prematuro. Entonces hay pacientes que están 5 días, una semana ahí con su tratamiento para parto prematuro, con tocolítico, reposo, y siguen con dolor. Y ya a veces ustedes saben que si nosotros no solucionamos rápido la apendicitis aguda, se puede complicar con peritonitis. Y eso puede ser muy grave en una gestante. Entonces, muy alerta, ese es un consejo. Si es que no cede el cuadro en una amenaza de parto prematuro, entonces pensar en que puede ser una apendicitis, o como también lo ha dicho Joel, puede ser una pancreatitis, puede ser una colecistitis. ¿De acuerdo? Es algo que hay que tener muy, muy presente. Y ojo, a veces también los cuadros de amenaza de parto pretérmino son confundidos cuando en realidad de lo que se trata es de un desprendimiento prematuro de placenta. Un desprendimiento prematuro de placenta normoinsaca, en el que si el desprendimiento es interno, no vamos a tener presencia del cuadro clásico de sangrado rojo oscuro. Entonces también sospechar el desprendimiento prematuro de placenta. Entonces uno tiene que saber cuál es el cuadro clínico de desprendimiento prematuro de placenta normoinsaca. Listo, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta más de Elia, Rocío?
Doctora Delia, doctora Rocío, ¿están ahí? Sí, Creo sí. Doctor. Doctoras, Creo ¿ya que no? ya me han preguntado. Listo. ¿Algo más que ustedes quisieran acotar, precisar? Doctoras Delia, doctora Rocío. Creo que todo está bien. Ok, listo, ya no tenemos otra pregunta, ¿no? No. No, doctor. Perfecto. Listo, muy bien chicos, entonces ya descansen, estudien y ya mañana nos vemos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hola. Hasta luego, doctor Joel.